Hechos capítulo 7, del 51 al 60. Leamos juntos, dice así. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oremos. Padre amado, gracias por este día y le agradecemos, Señor, por su palabra. Pedimos, Padre amado, que nos ayude a poder entenderla y aplicarla a nuestra vida en esta semana. Gracias por todos mis hermanos que han llegado en esta mañana. Ayúdenos, Señor, a ser estudiosos de su palabra para conocer cada día más a la persona de Cristo, pero también ayúdenos a amarle cada día más. Queremos conocerle, pero también amarle, Señor. Vivir una vida de obediencia a usted y de testimonio a otros para que muchos más puedan conocer a Cristo. Se lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, la persecución contra los cristianos no ha terminado. En el año 2025, la estadística dice que en el mundo mueren 12 cristianos por día por su fe, asesinados. 12 por día. Y son encuestas muy conservadoras. Por eso muchos más. Sobre todo en países africanos, donde está lamentablemente el Islam funcionando de manera muy fuerte, como en el Congo y en Nigeria. Por lo menos a la fecha del año 2025, más de 3.000 cristianos han muerto por su fe. Y estamos hablando solamente en esos países. Y hay muchos más. En el mundo también, entre templos y propiedades de cristianos, se han quemado más de 9.000 propiedades. Es decir, quema de iglesias y destrucción de lugares donde cristianos se reúnen. Pero normalmente esta información no se conoce en las noticias. No se habla mucho de eso, ¿no? Casi siempre se esconde. Se habla de otros temas. Por ejemplo, la guerra que está ocurriendo en el Medio Oriente. De eso se habla mucho. Pero no se habla de otras masacres que están ocurriendo en el mundo. Usted puede ver, por ejemplo, es cierto, en España, usted ha visto que en España todavía practican esto de las corridas de toros. Y toda la gente se indigna porque dicen: ¡ay, cómo matan a ese pobre toro! Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Por cada 2 toros que mueren en España, en corridas de toros, ¿sabe cuántos abortos se producen solo en España? 150. Yo no estoy de acuerdo con las corridas de toros. No me gusta que hagan eso con los toros y los maten. Y ustedes ven cómo la gente corre cuando escapan de los toros, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Por cada 2 toros que mueren, matan 150 bebés en el vientre materno. Entonces la gente se indigna, ¿cierto? Y dicen: ¿cómo es posible que maten a esos pobres animalitos? Pero yo no he visto ninguna marcha a favor de que se detengan los abortos. Al contrario. Nadie dice nada. No. O también han visto todas estas organizaciones tipo Greenpeace que andan detrás de los barcos balleneros, ¿cierto? Para que no maten a las pobres ballenas, que también está bien. Pero uno no ve grandes exclamaciones de ira
por los bebés que mueren antes de nacer. Aquí mismo en Chile tenemos una altísima cantidad de niños que están muriendo de esa manera y de otras formas más. Así que, queridos hermanos, nosotros podemos ver que no hay un equilibrio cuando se trata de la vida humana. Cuando Dios es sacado del medio, la vida humana pierde su dignidad. Y no cuesta nada matar, pero sí indignarse por otras cosas que son menos importantes. Aquí nosotros podemos ver al primer mártir de la iglesia. La palabra mártir es la palabra testigo. Hay varias palabras en el Nuevo Testamento. Está la palabra discípulo, está la palabra apóstol. Apóstol es un enviado. Un discípulo es un seguidor. Pero un mártir es un testigo. Y sabe que la palabra mártir es prácticamente una palabra griega. Cuando nosotros decimos mártir, así se dice en griego. Pero significa testigo, no significa alguien que muere. Pero fíjense cómo la palabra mártir ha llegado a ser alguien que muere por su fe, por el uso que tuvo en estos primeros tiempos. Empezando con Esteban. Y hemos dicho que Esteban también es un nombre griego. En griego se dice Estéfanos. Y significa la corona que recibían los deportistas en los Juegos Hítmicos. Antes de llamarse Juegos Olímpicos, se llamaban en Grecia los Juegos Hítmicos, y cuando alguien ganaba una prueba, se le ponía una corona de ramitas de olivo. Y esa era una Estéfanos, es la corona del vencedor. Bueno, Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana, y luego de varios versículos, ustedes han visto que el capítulo 7 es uno de los más largos de Hechos, es un largo discurso donde Esteban se defiende, pero no se defiende a él mismo. En ningún momento él dice, los cargos que ustedes me están imponiendo son falsos. Los testigos que ustedes trajeron son testigos pagados y falsos. ¿Se fijaron que en ningún momento Esteban hizo eso? Esteban, durante todo el discurso que él da, él defiende la verdad de la palabra de Dios. Si miramos el capítulo 6, fíjense, dice que verso 11, 6:11 dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es decir, las personas que vinieron a testificar en contra de Esteban eran testigos falsos y eran testigos pagados para que dijeran mentiras en contra de Esteban. Lo mismo que pasó con Jesús en Mateo 27. Le pagaron a personas para que vinieran a decir mentiras contra Jesús, para que lo lograran crucificar. Versículo 13 de Hechos 6 dice también, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley. Esteban, a lo largo de su discurso de defensa, en ningún momento se defiende él. En ningún momento dice, yo no dije eso, o ustedes son mentirosos, ustedes pusieron testigos falsos. No, se dedica simplemente a mostrar lo que él creía. Él respetaba la palabra de Dios. Él respetaba la ley de Moisés. Y él respetaba también el templo y el tabernáculo. A lo largo de todo su discurso, lo que hizo Esteban fue defender su fe. En ningún momento se defendió él. Y hermanos amados, eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. ¿Cuál es su carta de presentación? ¿Cuál es el testimonio que tiene un verdadero hijo de Dios? Su fe. Lo que cree. Esteban, durante todo lo que él dijo, se mantuvo firme en la verdad de la palabra de Dios. Y terminado todo su discurso, él le dice a los fariseos que lo estaban acusando, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuál era una de las cosas que más se jactaban, los sacerdotes sobre todo, y los fariseos? Era que ellos
llevaban literalmente la ley de Dios en sus mentes y en sus frentes, con unas cajitas que se llamaban filacterias. Esas cajitas eran pequeñitas cajitas tipo, quizás como una cajita de fósforo, un poquito más grande, cuadradita, y adentro metían en un rollito escrito a mano los 10 mandamientos. Y con una especie de cintillo se la ponían en la frente y la andaban trayendo aquí. Entonces aquí andaban trayendo esa cajita. Esas son las filacterias, porque ellos decían, nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra frente. Que fue lo que les dijo, sí, en Deuteronomio 6, Moisés al pueblo de Israel, les dice que llevarán en sus mentes mi palabra. Ahora, ellos eran muy literales, ¿cierto? No necesariamente tenemos que andar con una cajita aquí pegada en la frente con los 10 mandamientos. Pero ellos lo tomaban bien literal y decían, nosotros vamos a andar con la filacteria. Y Jesús los acusó más en el libro de Mateo, recuerdan, dice, ustedes ensanchan sus filacterias. Es decir, algunos andaban con una cosa así grande, con los mandamientos escritos adentro. ¿Sirve mucho de eso? Si realmente no entra, realmente entra a la mente y al corazón. Aquí Esteban les dice, ustedes son duros de cabeza, les dice. E incircuncisos de corazón. Eso era lo otro de lo cual ellos muchos se jactaban. Ustedes saben que la circuncisión es algo que Dios le pidió a Abraham que él hiciera, no para salvación, sino simplemente como una señal en la carne de que ellos eran parte del linaje del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Pero la circuncisión salva, da la salvación automáticamente. No, porque el mismo Abraham, se nos dice en Génesis 15 que él creyó y su fe le fue contada por justicia. ¿Y cuándo se circuncidó Abraham? Por lo menos 14 años después, en Génesis 17. Por lo tanto, ¿cómo fue la salvación de Abraham? ¿Por la circuncisión? No. Por la fe. Fue por la fe, porque él creyó antes. Y la circuncisión Dios se la pidió años después. Y la circuncisión no es para adultos, es para los niños. Cuando nace un bebé varón en el pueblo de Israel hasta el día de hoy, 8 días después de su nacimiento, se le practica la circuncisión. Pero Abraham, siendo un hombre adulto de más de 70 años, se circuncidó, pero él fue creyente antes. Por lo tanto, su fe no fue por la circuncisión. Su salvación no fue por eso. Fue por la fe. Y tampoco fue por guardar la ley. Porque cuando Abraham vivió, todavía no estaban los 10 mandamientos. ¿Cuándo vinieron los 10 mandamientos? Por lo menos 500 años después. Porque, ¿quién recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí? Moisés. Y entre Abraham y Moisés hay por lo menos 500 años. Porque recordemos que Abraham tuvo varios hijos, la historia va avanzando, llegamos a Jacob, ¿cierto? Jacob tuvo los 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y después terminan en Egipto. ¿Y en Egipto cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel esclavo? 400 años. Es decir, pasó mucho tiempo entre Abraham y Moisés. Por lo tanto, Abraham ni supo de los 10 mandamientos. Por lo tanto, ¿cómo fue salvo Abraham? Solo por la fe. Y aquí Esteban les dijo a los religiosos, la circuncisión más importante no es la de la carne, es el corazón. Por eso les dice, ustedes son incircuncisos de corazón y de oídos. Si Esteban les dice, ustedes son duros de cabeza porque realmente no tienen la palabra de Dios en el corazón, no quieren escuchar y además son incircuncisos de corazón. Una persona que es así, ¿qué hace? Esteban les dice, ustedes son resistentes a la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Se puede estar tan cerca, pero a la vez tan lejos de Dios. Porque los religiosos de tiempo de Jesús y del tiempo de Esteban, ¿conocían la Biblia? ¿Conocían la palabra de Dios? Se la conocían al revés y al derecho. Se la sabían de memoria. Practicaban todas las tradiciones. Y seguramente creían.
pero eso no te hace salvo. Eso no nos hace salvos. Yo puedo creer que existe Dios, pero eso no me hace salvo. Yo puedo creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero eso no te hace salvo tampoco. Yo puedo creer que Dios es bueno, que es amor, que en algún lugar está, que hay un cielo, pero eso no te hace salvo. ¿Qué es lo que te hace salvo? La fe. Poner tu fe en la persona de Cristo. Quiero darles un ejemplo. Miremos Juan 2, sin perder Hechos. Juan 2, 23. Juan 2, 23. Jesús está comenzando su ministerio, hizo muchos milagros y la gente vio los milagros. ¿Y qué dice? Juan 2, 23. ¿Lo tienen? Juan 2, 23. Si no, escuchen lo que dice. Juan 2, 23 dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron, dice, en su nombre. ¿Pero por qué creyeron? Viendo las señales que hacía. Es decir, yo puedo ver a Jesús, lo puedo ver hacer un milagro y decir, sí, yo creo. ¿Pero qué dice a continuación? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, yo puedo creer superficialmente en Dios. Yo puedo creer por encimita. Yo puedo creer que existe Jesús. Y puedo verlo hacer un milagro y decir, sí, yo creo. Pero Jesús, que ve el corazón adentro de esa persona, ¿qué pensaba Jesús? No se fiaba de ellos. ¿Y cuál fue el final de muchas de esas personas que creían nada más que por encimita? Miremos capítulo 6 de Juan, avance un poquito. Juan capítulo 6, el Señor ya ha hecho muchos milagros y ha hecho el más importante de todos, ¿cierto? Que es la alimentación de los 5,000, por lo menos el más recordado, cuando Jesús multiplica la comida, Jesús anda sobre el mar, hizo muchos milagros, y Jesús viene donde la gente y le dice, muy bien, ustedes me están siguiendo, porque dice que luego de que Jesús convirtió los panes y los peces y los multiplicó por miles, dice que la gente lo tomó y lo querían convertir en rey. Claro, porque si tenemos un rey que multiplica la comida, súper bien, no tenemos que trabajar nunca más, ¿cierto? Ya no tenemos que hacer nada porque Él multiplica la comida, la hace aparecer milagrosamente. Pero Jesús les dice, muy bien, ustedes me tienen que seguir. Tienen que seguirme. Escuchar la palabra y seguirme. Pero a la gente no le gustó. ¿Alguien puede leer el versículo 66? Juan 6, 66. Juan 6, 66. Desde entonces muchos después de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué pasó cuando se le dijo a las personas, este es el discipulado? En esto consiste ser un discípulo. En esto consiste seguirme. Ya no les gustó. Y dice que volvieron atrás y ya no andaban más con él. Es decir, nunca fueron creyentes verdaderos. Eran solamente simpatizantes, prosélitos quizás, seguidores externos, superficiales, pero eran incircuncisos de corazón, eran duros de cerviz e incircuncisos también de oídos. Y eran realmente resistentes a la obra del Espíritu Santo. Aquí Esteban les dice a estas personas que solamente son religiosos, que solamente siguen a Dios, pero de una manera superficial. Les dice, ustedes nunca han permitido que el Espíritu Santo haga la transformación en su interior. Así que, hermanos amados, nosotros podemos ser personas que vamos a una iglesia, que leemos la Biblia, que hacemos cosas buenas, morirnos e irnos al infierno. Si no tenemos la fe suficiente, profunda. Realmente es solamente creer, pero creer en la persona de Cristo. Y eso se hace una pura vez. Usted le recibe una sola vez en su corazón y usted ya es un hijo de Dios. Aquí yo lo que estoy mostrando es que estas personas, los que llevaron a la muerte a Esteban,
eran personas conocedoras, eran religiosos, eran muy tradicionalistas, pero realmente nunca habían creído de corazón en el Señor. Y dice, como vuestros padres, así también vosotros. Hermanos amados, aquí está el gran peligro. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo eran nuestros abuelos? ¿Nuestros abuelos eran creyentes? En su caso, sí. Sí, en mi casa no. Miren, ahí tenemos un caso. Sus abuelos no eran creyentes. No, mi abuelita creía. Mis abuelos Se me crió. tampoco, aunque uno sí después al final, yo sé que creyó en el Señor. ¿Nuestros padres fueron creyentes? No, padre, En su caso tampoco. A lo mejor muchos de nuestros casos sí, ¿cierto? Nuestros padres fueron creyentes. Y por la gracia de Dios nosotros hemos creído en Cristo. Pero pregunta, ¿nuestros hijos son creyentes? No, que vienen a la iglesia, ¿son creyentes? ¿Tienen a Cristo en su corazón realmente? Nuestros nietos. Aquí Esteban le dice, los padres de ustedes tuvieron las mismas actitudes. ¿Saben que el profeta Jeremías también murió apedreado, de acuerdo a la tradición judía? El más grande de todos los profetas que se considera en el pueblo de Israel, Isaías, tal como dice la epístola de los Hebreos, fue aserrado. Aserrar significa cuando cortan a una persona en dos con una sierra, ¿no? Así murió el profeta Isaías. Y dice la tradición, bajo el reinado del malvado rey Manasés. Así que muchos de los profetas del Antiguo Testamento murieron también, asesinados como aquí está muriendo Esteban, o como fue crucificado también nuestro Señor Jesús. Entonces Esteban le dice a estos religiosos, ustedes son iguales que sus padres, que sus abuelos, que sus tatarabuelos. Estamos tan cerca de Dios, pero a la vez tan lejos. Solamente tradicionales, solamente religiosos, pero realmente nunca han tenido a Cristo en su corazón. Dice el versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Pregunta, según este versículo, versículo 53, ¿cómo recibió Moisés las tablas de la ley? ¿Quién le entregó a Moisés en la mano las tablas de la ley con los 10 mandamientos? Este es un dato que en el Antiguo Testamento no aparece. ¿No fue el mismo Dios? ¿Qué dice el 53? ¿Quién le entregó a Moisés en la mano las tablas de la ley? ¿Por disposición de? Por disposición de ángeles. En el Antiguo Testamento y en Éxodo dice que Moisés recibió las tablas de la ley de Dios, escrita con el dedo de Dios, pero este dato no aparece ahí. Aquí Esteban dice, guiado sin duda, recordemos que esto es palabra inspirada de Dios, se nos da un dato que en el Antiguo Testamento no aparece. Que los que le entregaron las tablas de la ley a Moisés en la mano fueron ángeles. De Dios, ángeles a Moisés. Pregunta, ¿Jesús es superior a los ángeles? Sin duda que sí. Aquí dice, ustedes fueron los que estuvieron detrás de la muerte del justo. El justo ahí con mayúsculas, ¿cierto? Jesús. Y ustedes no quieren escuchar al más grande de todos, que es a Jesús. A él también le hicieron el mismo juicio que me están haciendo a mí y no creyeron en él. Y lo acusaron mediante testigos falsos y lo llevaron a la muerte. Lo entregaron y por mano de los romanos Jesús fue muerto. Y a mí me están haciendo lo mismo. Jesús, que es más grande que los ángeles. Ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles y aún así no han creído. Y mire la respuesta de ellos, porque esto podría haber hecho que los religiosos se arrepintieran, ¿cierto? Que hubieran dicho, sí, es verdad. Solamente somos religiosos. Somos personas tradicionales nada más. Tenemos una fe superficial. Nos arrepentimos. Ahora sí vamos a creer en Jesús, que es el Mesías.
Pero ¿cuál era la reacción de ellos? Verso 54. Oyendo estas cosas, ¿qué dice? Se enfurecían, dice, en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estamos en Hechos 7, 54. ¿Cuál fue la respuesta de los religiosos? En vez de creer y decir, sí es verdad, nos arrepentimos, creemos en Cristo. ¿Qué dice? Se enojaron, se enfurecieron. Dice que chirriaban los dientes de ira en contra de Esteban. ¿Notan cómo es el corazón? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo también, ¿cierto? ¿Cómo? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Sí. Como cualquier creyente debe ser, ¿cierto? Con una fe genuina, verdadera, sincera. Una fe sencilla, de que creemos en Cristo, le seguimos y vivimos como Él pide que vivamos. Y ellos, en vez de arrepentirse, tuvieron más odio e ira en contra de Esteban. Y aquí Esteban ve una visión del cielo donde algunos comentaristas dicen que Jesús está de pie en el cielo, a la diestra del Padre. Dice versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Notan que aunque nosotros no veamos esto, podemos tener plena seguridad que cuando nosotros estamos dando testimonio de nuestra fe a otras personas, tenemos el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Esteban tiene la oportunidad visiblemente de poner sus ojos en el cielo y ver a Cristo, que Él está apoyando el testimonio que Él está dando. Pero ¿qué hacen finalmente los religiosos que lo estaban acusando? Verso 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué hicieron los religiosos? No quisieron escuchar la voz de Dios. No quisieron sujetarse a lo que Esteban les había hablado. No quisieron creer en Cristo, sino que se taparon los oídos, es decir, ya no quisieron escuchar nada más. Y arremetieron contra él. Eso quiere decir que lo agarraron por la fuerza y lo arrastraron hacia un lugar. ¿Dónde? Fuera de la ciudad. Y allí lo apedrearon. Lo apedrearon. Debe ser una de las muertes más horribles. Morir de esa manera. Lapidado. Y allí estaba de testigo un hombre llamado Saulo. ¿Quién era este Saulo? Que en el futuro se iba a convertir en el apóstol Pablo. Y aquí vemos el gran contraste, que aquí Lucas lo hace en el relato de Hechos. Recordemos que Lucas es el escritor de Hechos, igual que del Evangelio de Lucas. Vemos un contraste. Por un lado está Saulo, que más adelante se va a convertir en el apóstol Pablo. Pero que aquí es uno de los que participó en la muerte de Esteban. Seguramente uno de los acusadores, quizás uno de los testigos falsos. No sabemos si Saulo lanzó algunas piedras, pero él estaba aquí apoyando la muerte de Esteban. Pero más adelante se iba a convertir en el apóstol Pablo. ¿Qué nos muestra esto, queridos hermanos? Que aún la persona que tenga el corazón más duro puede venir un día y creer en Cristo y convertirse al Señor, de verdad. La mayoría de los que estaban acá no lo hicieron, pero este hombre llamado Saulo sí lo hizo y creyó en Cristo. Así que, queridos hermanos, no perdamos la esperanza con aquellas personas que nosotros estamos orando, ¿cierto?, para que crean en Cristo. ¿Cierto? Familiares nuestros, ¿cierto? Hijos, nietos, esposos, esposas, amigos, ¿cierto? Vecinos. Uno dice, no, esta persona nunca se va a convertir. No, ¿sabe qué? Aquí nosotros podemos ver un ejemplo de que Pablo estaba en este grupo de los que asesinaron a Esteban. Sin embargo, él más adelante se convierte a Cristo y se convirtió en el apóstol Pablo.
Así que no perdamos nunca la esperanza. Versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Tenemos que terminar. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué dice? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero acá Esteban no dice lo mismo. Esteban podría haber dicho, Padre, recibe mi espíritu. Sin embargo, Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Fíjense que en poco tiempo, como la iglesia ya había desarrollado la doctrina de Cristo y entendían muy bien que Cristo, Jesús, es el Mesías, el mediador entre Dios y los hombres. Ya habían desarrollado una cristología muy sólida. Porque Esteban no dice, Padre, recibe mi espíritu, sino, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Porque tú eres mi Salvador y tú eres el único y verdadero mediador entre Dios y los hombres. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Miren cómo murió en paz. Dice, literalmente el griego dice, se quedó dormido. Es decir, murió en paz por su fe. Y usa unas palabras muy similares a las de Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí Esteban, quizás como parafraseando la misma expresión, Esteban dice, no les tomes en cuenta este pecado. Porque en el Antiguo Testamento, el único pecado que podía ser perdonado era el pecado de ignorancia. Y aquí Esteban, fíjense la misericordia que tiene Esteban con sus verdugos. Esteban podría haber clamado por venganza. Señor, envía ángeles para que nos protejan. Señor, destruye a mis enemigos, como muchos de los salmos de guerra o salmos imprecatorios de David. Destruye a mis enemigos. O como Elías, que cayó fuego sobre los profetas de Baal y los mató a todos, ¿cierto? Mire cómo es la iglesia. Por eso que la iglesia es distinta. El periodo de la iglesia es distinto. No es lo mismo que Israel. La iglesia no pide venganza. La iglesia pide perdón por sus perseguidores. Por eso la bienaventuranza, Jesús dice, bienaventurados cuando os persigan, os maltraten, gozaos y alegraos por esto. Así que, queridos hermanos, esa es la forma en cómo Esteban entregó su vida, su fe, como también nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Una vida realmente de fe, un testimonio de un verdadero Hijo de Dios. Vamos a ver. Padre amado, gracias por su palabra en esta mañana. Bendíganos, Señor, y ayúdenos a que en esta semana podamos mostrar que tenemos una fe como la de Esteban, una fe de un verdadero Hijo de Dios. Ayúdenos a compartir nuestra fe con otros, para que muchos más puedan creer en Cristo como Saulo, que después creyó finalmente en Cristo como su Señor y Salvador. Lo pedimos, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén.